Queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bueno, les ofrezco una disculpa porque no tuvimos clase el lunes por ser feriado y el martes yo tuve que viajar. Más bien estaba volviendo de viaje y no me fue posible grabar la clase. Así que bueno, hoy lo estoy haciendo para que no nos quedemos colgados en el curso. Bueno, espero que se encuentren motivados para seguir estudiando, aprendiendo. Acuérdense, es muy importante que traten de memorizar la mayor cantidad de información, ya que el examen que vamos a desarrollar es un examen oral y que, bueno, solamente estaremos tres personas, usted, yo y Dios. Así que, bueno, y no creo que Dios le pase las respuestas. Así que, bueno, le sugiero que pueda poner toda la capacidad para aprobar la materia. Bueno, vamos a analizar ahora en esta clase, hasta donde nos dé, si no, en algún otro momento de esta semana grabaría la segunda parte, que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Les había compartido, les había pedido que pudieran ustedes leer el Evangelio para más o menos saber hacia dónde nos dirigimos. Tenemos muchas citas bíblicas en la clase, que no las vamos a leer todas, evidentemente, pero que ustedes, al haber leído ya el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, ya se habrán familiarizado con los términos de la comunidad marcana. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla y nos vamos a guiar en la presentación que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Muy bien, primero iniciaremos con una cita de un biblista muy reconocido, ¿verdad? Mundialmente famoso por su erudición, que tiene que ver con William Berkeley. Y él, refiriéndose a los evangelios sinópticos, decía esta cita: los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que quiere decir ver juntamente. ¿Ah? Lo que explicaba al principio de la clase eran dos lentes o tres lentes que cuando se superponen, entonces podemos ver en conjunto. Por eso es sinóptico. Y estos tres libros se llaman los evangelios sinópticos porque se pueden colocar en columnas paralelas para ver los materiales que tienen en común. Esta es otra característica de la hipnosis, que es comparar, ¿verdad? No solamente es ver el mismo fenómeno, el fenómeno llamado Jesús, sino que podemos poner en una columna Mateo, luego en otra Marcos y luego otro Lucas, y ver las coincidencias y las diferencias que existen de lo que ellos nos plantean, ¿ok? Y evidentemente, hermanos, al ser Marcos el primer libro que se escribe, el primer evangelio que se escribe, Lucas y Mateo van a tomar la estructura literaria de Marcos, pero en muchos casos la van a modificar, en algunos casos la van a desestructurar y en algunos casos van a copiar tal y como lo dice el Evangelio de Marcos. Va a ser un copy-pegue, ¿verdad? Esas referencias nos hacen pensar que Mateo y Lucas conocen el Evangelio de Marcos, ¿ok? Bueno, se podría afirmar que Marcos es el más importante de los tres. Hasta sería posible ir más lejos todavía y afirmar que es el libro más importante del mundo, porque se está de acuerdo casi universalmente que es el primero de los evangelios y por tanto la primera vida de Jesús entre las que se escribieron, es decir, Mateo, Marco, Juan, Mateo, Lucas, Juan, y que han llegado hasta nosotros. Entonces, leer el Evangelio de Marcos nos coloca en esta sensación de estar leyendo la primera vida de Jesús. ¿Verdad? Hagan de cuenta que nosotros no tenemos ni Mateo ni Lucas, no tenemos a Juan, solo tenemos a Marcos porque él es el primero que empieza a poner por escrito el fenómeno de Jesús. Bueno, primero vamos a abordar las unidades literarias, ¿verdad? Que es lo que vimos nosotros, que pueden ser a través de géneros literarios y expresiones o estilos literarios
de los autores bíblicos. Bueno, las vamos a ir viendo ahora una por una, pero aplicándolas al Evangelio de Marcos. La primera que tenemos son los relatos de milagros. Marcos va a plantear milagros, ¿verdad? Que será una parte importantísima del inicio de su Evangelio. Solo en el capítulo 1 y el capítulo 2 está repleto de milagros, ¿verdad? Desde sanidades físicas, desde toda clase de dolencias, hasta expulsión de demonios. Su número de estos relatos de milagros son 17. Plantea 17 milagros que hace Jesús, lo que es considerablemente para un texto relativamente corto. O sea, Marcos no es muy largo como Hechos de los Apóstoles, como Lucas. Marcos es muy corto. Y si en eso ponemos, ¿verdad? Marcos tiene, si no mal recuerdo, 16 capítulos. Si ponemos un capítulo, un milagro por capítulo, vemos que los milagros estarían extendidos en todo el libro. ¿Va? Ahora, es muy importante que sepamos que estos relatos de milagros no son los únicos que hizo Jesús. Esto es importante saberlo. ¿Va? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que fue lo único que hizo el Señor. Ya más adelante, muchos años después, Juan dirá que si se pusieran por escrito todo lo que hizo y dijo el Señor, no cabrían libros en el mundo ni bibliotecas que los albergaran para poder plasmarlos allí. Entonces, fíjense, Marcos utiliza 17, Juan utiliza solo 7. Y de ahí el aporte o lo que hemos estado comentando, que cada autor bíblico tiene su propia motivación teológica. Y entonces algunos milagros escogerá Marcos, algunos milagros tomará Mateo y Lucas de Marcos, y algunos milagros serán propios de Mateo y otros milagros serán propios de Lucas. ¿Ok? Es muy interesante. Bueno, tenemos, por ejemplo, 4 relatos de exorcismos, que estos relatos van a demostrar la victoria de Jesús sobre los demonios, sobre los espíritus impuros. 4 relatos de exorcismo. Luego tendríamos 8 relatos sobre curaciones, ¿verdad? 8 relatos sobre curaciones. Tenemos la curación de la fiebre de la suegra de Pedro, el hombre leproso que se acerca a Jesús y le dice, ¿querés sanarme? ¿Podés sanarme? Luego tenemos al paralítico, luego tenemos un hombre con parálisis en la mano quieta, tiesa, seca, una mujer que sufre hemorragias internas, un sordomudo y unos ciegos que reciben la vista. Tenemos 8 relatos de curaciones. Tenemos un relato de resurrección, ¿no es cierto? Que básicamente está en el capítulo 5, y este relato de resurrección tiene que ver básicamente con la hija de Jairo, ¿verdad? Que ya estaba muerta y el Señor la resucita. Tenemos 2 relatos de salvamento en el mar, hay 2 relatos de tormentas en el agua. El agua es un símbolo del mal para el judaísmo, ¿verdad? Y entonces ese relato que pone Marcos 2 veces habla acerca del poder, la potestad que tiene Jesús sobre las fuerzas del mal, ¿no? Él domina las fuerzas del mal. Y tenemos 2 relatos. Y también tenemos 2 relatos sobre la multiplicación del pan, que son relatos muy interesantes. ¿Y por qué 2? ¿No es cierto? En el capítulo 6 vemos la multiplicación de los 5,000, ¿verdad? Y luego hay otro milagro en el capítulo 8 de la alimentación de los 4,000. ¿Mm? Bueno, no vamos a tener tiempo para. Yo creo que algún día tendremos que hacer un diplomado
para solamente ver a profundidad qué significan estos milagros, ¿no? Ahora solamente los estamos anunciando. Bueno, entonces ahí tendríamos, ¿verdad? Los 17 milagros que aparecen. Analicen, traten de analizar si alguno de estos milagros cumple con la estructura que planteamos. ¿Se acuerdan? Introducción, petición de la persona, interpelación de Jesús, la obra de Jesús, la sanidad instantánea y el asombro de la gente, ¿verdad? Son como 5 elementos que pueden ser una pregunta de examen cuáles son la estructura en la que se desarrollan los milagros. Bueno, traten de ver si alguno de estos milagros que nos plantea Marcos cumple con ese requisito. Una segunda unidad literaria en Marcos se conoce como, ya lo vimos, las disputas o las controversias, que básicamente eran am, enseñanzas polémicas, ¿verdad? Enseñanzas de personas que tentaban al Señor y que el Señor a veces les daba la vuelta, ¿eh? No crean que el Señor se enganchaba con estas provocaciones que les hacía. A veces creo que el Señor valoraba mucho su tiempo y no iba a caer en discusiones estériles. Pero Marcos tiene relatos de controversias porque ocupan un lugar muy importante en la obra. Por supuesto, Marcos tenía que presentar un Jesús que defiende su mensaje, que defiende su filiación divina incluso, ¿verdad? Un relato encuadra una sentencia de Jesús que dirime un problema planteado por la comunidad cristiana. ¿Qué debe hacerse con el ayuno? Marcos lo tiene que plantear. Recuerden, Marcos escribe, por lo regular, se dice que en el año 70, ¿verdad? Si Jesús inicia su ministerio en el 27 al 30, pues tenemos prácticamente 40 años. Cuando Marcos escribe este relato para su comunidad, para su grupo de personas, ¿no? No creo que antes había una iglesia universal y que todos estaban conectados, tenían la misma fe en Jesús, pero cada uno se estructuraba como podía. Bueno, entonces llega un momento en donde a Marcos le preguntan, che, ¿qué tenemos que hacer sobre el ayuno? ¿Es bueno ayunar? ¿No es bueno ayunar? Había otros que preguntaban sobre cómo deberíamos observar el sábado. Y un problema muy grave que afectaba a la comunidad cristiana tenía que ver con la integración de los judíos. ¿Por qué? Porque Marcos escribe para una comunidad en Roma y entonces dicen, bueno, ¿y qué hacemos con los judíos? ¿Pueden ser parte de nuestra comunidad? Los paganos pueden ser parte. ¿Qué dijo Jesús? Recuerden que eso lo vimos en una clase anterior. Estamos haciendo un exégesis. ¿Qué habrá dicho el Señor? Marcos tiene que buscar fuentes que le recuerden o que alguien le haya dicho sobre la postura de Jesús de estos temas, porque recuerden que hasta ese momento no había ninguna otra postura. Pablo no hablaba sobre eso. Por eso Marcos tiene que ir y tratar de investigar en sus propias fuentes. Por eso aquí están las controversias, son 7 controversias que utiliza Marcos, ¿no? Y que evidentemente a la comunidad de Marcos le interesaba decir, bueno, seguramente estas preguntas también le hicieron al Señor. Bueno, queremos saber qué contestó, ¿verdad? Y por ejemplo, una disputa que aparece en el Evangelio de Marcos, que puede ser muy importante, es lo que contamina al hombre, ¿no? En el capítulo 7, del 1 al 13, las leyes de la purificación ritual, que eran más importantes que lo que la persona comía. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, ¿no es cierto? Y el 15 y el 17, bueno, cuando entra Jesús y sana a un paralítico, ¿verdad? Y dice que se juntaban muchos y venían. Y entonces, cuando Jesús le pregunta, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados le son perdonados.
entra un problemón allí, porque ¿cómo puede Jesús perdonar los pecados de un hombre que no sabemos ni qué raza era, que no sabemos si era judío o no? No nos dice eso. Solo dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Recuerden que ya en ese tiempo Jesús reunía a gente de todas las comarcas, ¿verdad? De todas las ciudades, pueblos. No crean que Jesús iba a un pueblo y se quedaba a mediodía y se iba al otro. Y fue una predicación muy rápida. No, fueron meses. El Señor tenía que llegar a un lugar, ver dónde quedarse, cómo empezar a hablar y luego trasladarse a otra ciudad que costaba días de camino, etcétera. Y entonces le preguntan, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar los pecados, el que vos haces blasfemia. Bueno, en la comunidad de Marcos le queda claro que Jesús, ¿no? Es el Hijo de Dios y que tiene el poder de perdonar el pecado y que probablemente Jesús no le importó de qué raza era el paralítico. No le preguntó, che, ¿vos sos judío? No, no soy judío. Ah, no, entonces no te puedo curar, pero yo solamente curo a los judíos. Entonces, eso fue una respuesta a la comunidad de Marcos de decir, podemos nosotros incorporar porque el Señor no hizo acepción de personas. Tenemos cuatro discusiones de escuela, es decir, discusiones con personas sabias, discusiones de altura, diríamos, de profundidad teológica, ¿no es cierto? Que no es para cualquiera, hay que tener conocimiento previo. Y una de esas es el tema del divorcio, ¿verdad? Que seguramente esto habría inquietado mucho a la comunidad cristiana, porque el divorcio en el Imperio Romano era, bueno, no era mal visto. Incluso las que podían divorciarse eran las mujeres también, ¿verdad? Las que tenían estatus, evidentemente, las que tenían mayor prestigio, pero eso no sucedía con las comunidades cristianas, que muchos de ellos venían de trasfondos judíos. Bueno, tenemos esa discusión sobre el divorcio, que es muy importante. Había dos escuelas que tenían posturas diferentes, la de Shammá y la de Hillel, ¿no es cierto? Una más conservadora, otra la más liberal, y Jesús plantea una respuesta. Luego tenemos, por ejemplo, en el capítulo 12 lo que son el tema de la resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Cómo van a resucitar? Perdón, es la cuestión del tributo, que también la resurrección de los muertos entra, ¿eh? Bueno, ¿es lícito darle al César? Y Jesús da una respuesta maravillosa. El tema de la resurrección, es decir, son temas, cuatro temas fundamentalísimos que requieren mucha eh, experiencia en cuanto al conocimiento que se quiere tener sobre el mismo. Así que, bueno, tenemos, vean, 11 relatos de estos momentos controversiales y que evidentemente para la comunidad de Marcos les quedaba muy claro la postura del Señor. Luego tenemos unidades literarias que agrupan a estos personajes que van a ser pues muy famosos, ¿no? Después de la muerte del Señor, que tendría que ver con los discípulos. En esta categoría tenemos alguna clasificación. Primero tenemos los relatos de vocación o los relatos de llamados, como en el Evangelio de Marcos son llamados los discípulos y que posteriormente se les conocerá con el nombre de apóstoles. Y por ejemplo, tenemos en el capítulo 1 del 16 al 20 ¿cómo se llama? Una, un relato muy sui generis, muy diferente, porque en este relato el Señor llama a Pedro, llama o que no le llama Pedro, le llama Simón, llama a Jacobo y a Juan su hermano. Primero, nosotros tenemos un relato de que ya hay tres discípulos, más bien un cuarto discípulo, que es Andrés, el hermano de Pedro, ¿verdad?
Andrés, el hermano de Pedro. Este es el relato de cómo Dios los llama, perdón, cómo Jesús los llama. Ahora, si ustedes leen este relato de Marcos 1, del 16 al 20, que es muy cortito, son 4 versículos, y lo comparan con el relato de Lucas, donde Lucas establece cómo Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan, está en el capítulo 5, versículo del 1 al 11. Si ustedes hacen la lectura de ambos relatos, van a notar diferencias profundísimas, pero que son relatos en que Marcos cuenta de una manera cómo fueron llamados Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y Lucas nos va a plantear una manera diferente de cómo llamaron. Y lo que más llama la atención es que Lucas omite a Andrés, ¿verdad? Para el relato lucano, Andrés no figura, ¿ok? Solo en el relato de Lucas aparece Pedro, Simón, Santiago y Juan. Ahora, volviendo a Marcos, capítulo 1, vean que aquí tenemos un relato de 4 discípulos que fueron llamados por Jesús. Pero ahora, si ustedes se van una página después, en el capítulo 13 hay otro relato de Marcos que nos habla sobre la elección de estas personas. Y si se dan cuenta, en esta elección, Jesús tiene que subir a una montaña, tiene que llamar a lo que él quiso, vienen a él, establece a 12 y empieza a elegir. Parece ser que el capítulo 3 es el inicio de la elección de los discípulos, porque se va en el Señor sube a la montaña, cuando bajó, llamó a los que él quiso y empezó por Simón, que le puso por sobrenombre Pedro. Pero ya en el capítulo 1 nos había hablado de Pedro, ¿verdad? Y en el capítulo 1 había puesto a la par en el mismo renglón a Pedro y Andrés. Ahora Andrés lo manda hasta el versículo 18 del capítulo 3, ¿no? O sea, lo manda muy lejos ya de la lista. Y después de Pedro pone a estos dos hombres importantísimos, porque recuerden que para la comunidad de Marcos, Pedro, Santiago y Juan fueron los líderes de la iglesia. Había que ponerlos en primer lugar. Habría que ponerlos siempre en todas las listas que ustedes encuentren en el texto bíblico de cómo Jesús elige a los discípulos, siempre, siempre va a aparecer en primer lugar Pedro o Simón. Y luego siempre, siempre, siempre vendrá Juan y vendrá Jacobo o Santiago, como querramos llamar. Así que bueno, interesantísimos estos relatos y siempre acuérdense, no tenemos tiempo ahora para explicarlo, pero la pregunta exegética, ya les expliqué que es la exégesis, la pregunta exegética es ¿por qué hay 2 relatos de vocación en el mismo evangelio? Podríamos entenderlo que Lucas tuvo una idea, Marcos tuvo otra, está bien. Hasta ahí podemos entenderlo, ¿no es cierto? Son 2 personas distintas, 2 obras distintas, pero en Marcos, en el mismo evangelio, encontramos 2 relatos de llamados. ¿Por qué? Y esa era la incógnita que habría que despejar cuando se aborde versículo por versículo del Evangelio de Marcos. Hay muchos comentarios muy buenos al respecto, ¿no? Samuel Pérez Milós es uno de los biblistas reconocidos, argentino, que ustedes encuentran su libro, Comentario del Evangelio de Marcos, bueno, les va a ayudar mucho a entender. Luego, tenemos un relato sobre las instrucciones que Jesús le da a los discípulos referente a la misión, ¿no? Referente a la misión. Ellos tenían que ir a misionar, ¿no es cierto? Los discípulos tenían que ir a misionar, porque tenían que tener como su periodo de entrenamiento, su periodo de preparación. Entonces Marcos
lo manda a esta gente en el capítulo 7 sobre estos 12 discípulos, ¿verdad? Y les dijo el Señor, llamó a los 12 y los empezó a enviar de dos en dos y demás. Seguramente este relato para la comunidad de Marcos le hace sentido porque la comunidad de Marcos es una comunidad misionera, ¿verdad? Es, es una comunidad que ha tenido que dejar tal vez su casa, su familia, viajar, establecerse en otro lugar. Y este relato misionero los coloca a la comunidad de Marcos en la posibilidad real de que no se espanten por lo que están viviendo hoy. Ya Jesús le había dicho a sus discípulos lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces incluso el Señor le dijo, si en algún lugar no lo reciben ni los oyen, salid de ahí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies. De cierto os digo que el testimonio, perdón, que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. O sea, los primeros apóstoles sufrieron en misionar, ¿verdad? No fueron de vacaciones a Brasil, no fueron a Mar de Plata, no fueron a, qué sé yo, ¿no? Fueron a misionar y ese trabajo misionero los coloca evidentemente en un riesgo fundamental. Y finalmente tenemos diversas instrucciones salpicadas, ¿verdad? Sobre estas instrucciones. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? ¿Qué no tienen que hacer? ¿Qué sí deben tener presente? ¿Qué sí no deben tener presente? Esto hablará mucho de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 9, 33 dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque el camino habían disputado, se habían enojado, casi se agarran a las piñas sobre quién era el más importante. Y Jesús ahí les enseña, ¿verdad? Si quieres ser el primero, pues tiene que ser el último. Entonces, hay diversas enseñanzas que Jesús le otorga puntualmente, ¿verdad? Puntualmente a sus discípulos. Bueno, otra unidad literaria tiene que ver con dos figuras claves en los evangelios. Jesús aparece evidentemente muy arraigado en Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pues evidentemente es el personaje por el que se escribe, pero el otro personaje también de igual importancia es Juan el Bautista. El Bautista, hermanos, tuvo una importancia tan vital que aun cuando después de que lo matan a Juan el Bautista, todavía hasta el siglo I encontramos rastros de comunidades juaninas o bautistas, como querramos, mejor bautistas. Es decir, que sobrevivieron más o menos 70, 80 años, grupos que no reconocían a Jesús como su líder, básicamente, ¿no es cierto? Sino que reconocían como su líder a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, es importantísima la figura de Juan el Bautista y que van a ser figuras muy diferentes. Marcos va a plantear al Bautista de una manera de entrada, diríamos. Marcos no habla del nacimiento de Jesús, de la huida a Egipto, de los ángeles que se le aparecen a los pastores. No, 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 no. Marcos va directamente al corazón de su evangelio y sí o sí tiene que iniciar con Juan el Bautista. ¿Ah? Entonces, para Marcos, rescatar la figura de este profeta poderosísimo que va a preparar el camino del Señor en el desierto, pues es importante que la gente lo conozca, que no se olvide del precursor, ¿no? Y entonces tenemos del 1 al 8 que Marcos nos da casi el ajuar, ¿no? El outfit de Juan el Bautista, es decir, cuál era su estilo de vestir, cuál era su dieta, ¿no es cierto? Seguramente estaba muy flaco Juan porque con lo que comía. Nos dice que estaba vestido de pelo de camello, que tiene un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langosta y miel silvestre.
¿Por qué nos dice eso Marcos? Esto es importantísimo que ustedes siempre se pregunten, ¿verdad? No crean que los autores bíblicos, alumnos queridísimos, no piensen que los alumnos, los escritores bíblicos escribieron por escribir. Todo lo que escribieron, todo lo que escribieron, no solo pasó por la inspiración divina, sino por su propia motivación, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Y esto es el gran desafío que ustedes como estudiantes de la Biblia tienen por delante. Bueno, Juan el Bautista también fue el que bautizó al Señor y finalmente el Evangelio de Marcos dice que termina siendo asesinado, ¿verdad? Por el rey Herodes. Y sabemos que el tema de que Juan, en su carácter de profeta, se le puso al tú por tú al rey, lo de malvado y demás, no lo baja. Herodías se enoja y manda, ¿no es cierto?, eh, a matarlo. Punto. Le cortan la cabeza. Bueno, esto es muy importante, hermanos. No podemos perder de vista al Bautista, porque, bueno, él bautizaba. Jesús entonces no inauguró el bautismo, ¿verdad? Jesús no se bautiza en un bautismo cristiano, sino se bautiza en un bautismo juanino, ¿verdad? Que ya después las comunidades cristianas emulan o repiten el bautismo de Jesús. Y entonces ya se convierte en un bautismo cristiano. Pero Jesús en esencia tiene un bautismo juanino, profético, ¿verdad? Porque a Juan se le consideraba un profeta. Y en otros relatos, Marcos va a poner de relieve palabras importantes de Jesús para el Bautista, ¿verdad? Importantes. Eh, Déjenme ver porque está mala cita allí. Ok, el capítulo 6 tiene que ver básicamente palabras que ponen en Jesús, ¿verdad? Porque habla acerca de la presencia de Jesús en Nazaret. Luego viene la misión de los 12. Jesús habla sobre la misión de los 12. Dijo, no, Jesús en el 6:4 dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y entre sus parientes y en su casa. Luego el versículo 10 dice, donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Del 13 al 16 tenía que ver de la muerte de Juan el Bautista. A ver, pero en el 12, pero un segundo. Bueno, sí, tiene que ver con las palabras que Jesús pronunció, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que no hay profeta en su tierra, que Jesús le manda a sus discípulos, la ofrenda de la viuda, ¿no? Lo que dice sobre la viuda, pero déjenme ver si es Marcos quien habla sobre Juan el Bautista. Bueno, me parece que no es Marcos porque pensé que tenía un paralelo sobre Lucas. Por ejemplo, Lucas dice sobre Juan el Bautista.
Bueno, déjenme, yo me voy a acordar dónde. Aquí está. Capítulo 7, cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Ahora estoy en Lucas, ¿eh? Solamente estoy haciendo. Pensé que Marcos lo planteaba, pero no, este es propio de Lucas, en donde le preguntan sobre Jesús. Bueno, los discípulos van a ver a Jesús y dice, cuando se fueron los mensajeros, le dijo a la gente, ¿qué salisteis ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas a quién salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que un profeta. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, tiene que ver mucho con la figura de Juan el Bautista, pero esto lo rescata Lucas. Así que este punto 2 tiene que ver con palabras de Jesús, ¿verdad? El punto 1 tenía que ver con Juan el Bautista y el punto 2 sobre palabras de Jesús. Bueno, tenemos las parábolas y las comparaciones, otro género literario. Respecto a la enseñanza, el material principal está construido por las parábolas. Recuerden que las parábolas es el núcleo o la forma por excelencia que el Señor Jesucristo va a utilizar para transmitir una enseñanza, ¿verdad? Una catequesis. En Marcos hallamos 12 parábolas, pero fíjense la comparación que existe entre los otros evangelios. Mateo tiene 33 parábolas. Marcos solo 12. Lucas tiene 39 parábolas. Solo una parábola es auténtica de Marcos, es decir, que no la tiene Mateo, que no la tiene Lucas y que no la tiene Juan, ¿verdad? Porque estas 39 de Mateo, ¿no? Perdón, estas 33 de Mateo y estas 39 de Lucas son 11 de Marcos. O sea, ellos beben de Marcos, ¿se acuerdan? Mateo y Lucas van a beber de Marcos y le van a copiar, entre comillas, entre dos grandísimas comillas, 11 parábolas que, como dije, las van a quitar algunas cosas, van a poner otras cosas, y una que es la de la simiente que brota por sí misma, que está en el capítulo 4 versículo 26-29, le corresponde a Marcos. Es auténtica, nadie más la conoce, solo Marcos puede presumir que él tiene esta parábola de Jesús. ¿Ok? Muy bien, hemos dejado aquí entonces los relatos, los géneros literarios que abundan en Marcos como todo evangelio. Y terminaríamos con un relato pascual, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen relatos pascual, el relato pascual tiene que ver con el relato de la pasión del Señor. O sea, ya cuando llega a Jerusalén, ya cuando inicia toda esta serie de eventos, de entrar a la ciudad, de elegir el aposento alto, de instituir la cena del Señor, de ir al Monte de los Olivos, de que vayan y lo aprendan, de que lo lleven de aquí para allá en su juicio, ¿verdad? Los golpes, los insultos y finalmente la sentencia de muerte con Pilato hasta que termina siendo crucificado, ¿verdad? Ese es el relato pascual o el relato de la pasión que en Marcos lo encontramos en el capítulo 14 y el capítulo 15. Después vendrá el relato de la resurrección, ¿verdad? Que eso, como decimos, se cocina aparte. Ocupa alrededor de una quinta parte de la obra, este relato pascual, ¿verdad? Una quinta parte de la obra. Se sitúa en el centro, ¿no? Se sitúa en el centro del drama presentado al lector. Como vamos a ver posteriormente en la teología marcana,
Para Marcos le es importante correr, correr. Marcos es un evangelista que pone a Jesús en movimiento. Parece ser que Marcos tiene urgencia de llevarnos directamente al punto más importante. Algunos biblistas dicen que antes del capítulo 14 es solamente el prólogo de la obra, ¿no? Como una introducción de la obra, 13 capítulos, pero que realmente el peso de la obra de Marcos está en el relato pascual. ¿Por qué? Porque en este relato, Marcos, que nadie sabía hasta ese momento, acuérdese, nadie conocía cómo se dieron las cosas, cómo fue ese proceso, ¿no? Bueno, nadie sabía en el sentido escrito, que se entienda, porque evidentemente muchos fueron testigos presenciales, pero nadie sabía. ¿En qué termina? Pues culmina en la revelación del misterio de Jesús como Hijo de Dios. Marcos tiene que llegar al final de la obra colocando sin mayor miedo, sin mayor duda, ¿verdad? A Jesús. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean cómo, cómo tiene coherencia la obra marcada. ¿Quieren leer, por favor, Marcos 1:1? ¿Ok? Marcos 1:1. ¿Qué nos dice Marcos 1:1? Con eso abre la obra el autor. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué nos dice Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, cuando alguien escribe las primeras palabras de su obra, queridos alumnos, son muy cuidadosas, son las primeras palabras con las que abre tu obra. Entonces tienes que elegir las palabras correctas, ¿ok? Las palabras correctas. No voy a explicar las otras tres, pero Marcos dice, bueno, yo les voy a demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Cómo cierra Marcos su obra? Pues diciendo, miren, ya les dije, 13 capítulos utilicé para que ninguno dudara de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora vean lo que dice el capítulo 15, versículo 39. Aquí suceden dos cosas maravillosas, poderosísimas, increíblemente poderosas. El capítulo 15, versículo 39, nos da dos grandes verdades. La primera verdad es que dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Al final, la gente reconoce lo que Marcos quiso plantear al inicio de su evangelio. Y Marcos orgullosamente dice, lo demostré en mi obra literaria que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es lo primero asombroso, ¿verdad? Ahora, lo segundo asombroso, que esta confesión de confirmación divina de parte de Jesús, Marcos la pone en boca de un pagano. Lo pone en boca de un centurión, de un soldado. Hermano, los soldados hoy en día, bueno, al menos en México, tienen mucho respeto, mucho honor los soldados, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era pequeño, pasaba un soldado y lo saludaba, era así como, wow, increíble. Pero, pues evidentemente en el tiempo de Jesús el soldado era cruel, era despiadado, derramaba sangre. ¿Qué creen que hacía el centurión ahí? Fue de espectador? No. Él fue para cumplir lo que había hecho siempre, porque los romanos crucificaban a los que no querían o pensaban que tenían que morir crucificados. ¿Quién dice estas palabras sublimes? ¿Quién confirma esto? Un pagano. Y de la peor calaña, ¿no? Que es el centurión. Dios, a la comunidad cristiana cuando escuchó eso dijo, ¡wow! ¿No? Porque a lo mejor tenía que haber dicho un judío, ponele, un judío de cepa, un judío que esperaba la llegada del Mesías, no sé, un sacerdote del templo, un discípulo de Jesús, ¿no? No.
Y entonces Marcos abre una línea universalista de su obra. Y entonces pone a un pagano confesando a Jesucristo y diciendo verdaderamente, ¿vieron la palabra que utiliza? No hay forma de no saberlo. Así que es interesantísimo cómo Marcos nos lo plantea. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco la presentación literaria de Marcos. ¿Cómo escribe Marcos? Acuérdense que vimos los géneros literarios, ahora vamos a ver el estilo literario de Marcos, ¿no? Y para eso hay libertad. Marcos va a utilizar su propia libertad de poder decir, yo voy a escribir de esta o de esta otra forma. ¿Ok? Bueno, este, el griego de Marcos no es el de la época clásica, es decir, no es un griego elevadísimo, refinado, fino, culto, pero tampoco era el griego el que hablaban los letrados de su tiempo. Marcos no es técnico, ¿verdad? El griego de Marcos, que era el idioma con que escribe el Evangelio, el griego de Marcos era un griego muy fluido. Por eso cuando ustedes leen el Evangelio, nosotros nos captura inmediatamente la forma en que Marcos nos lo plantea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el griego, el idioma en que Marcos escribe? Se le conoce como el griego koiné. Era el griego que manejaba el grueso de la gente, ¿verdad? Que era un griego evidentemente más fluido, más hasta tosco, brusco, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Marcos, cuando nos da el relato, fíjense, cuando nos da el relato de las tentaciones de Jesús en el capítulo 1, versículo 12, el griego de Marcos es muy brusco, diríamos, porque ¿qué dice? Dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Literalmente, Marcos está diciendo que el Espíritu fue y aventó a Jesús en el desierto. ¿Viste? O sea, es tan así. Marcos es tan así, y lo fue y lo aventó. Ahora, cuando Lucas, por ejemplo, relata este tema de las tentaciones de Jesús, es mucho más suave, ¿no es cierto? Mucho más suave, porque dice, Jesús fue lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Como que Lucas dice, no puedo ser tan bruto como Marcos, hay que suavizar un poco esto, ¿verdad? Bueno, y así como eso, suceden muchos otros relatos. Así que el griego de Marcos era el griego koiné utilizado en la cuenca mediterránea oriental en el siglo primero de nuestra era. No, no es tan... Ya, por ejemplo, el griego de Lucas ya es un griego mucho más refinado, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las características del Evangelio de Marcos? Algunas características que nos permitan a nosotros saber al respecto. Bueno, es lo más próximo que podemos conseguir nunca de un reportaje de la vida de Jesús. Insisto, estamos ante la presencia de la primera obra que se escribe sobre Jesús. Recién la comunidad marcana va a conocer quién era Jesús, cómo era Jesús, etcétera. Por eso Marcos se propone pintarnos a Jesús tal como fue. Marcos no tiene filtros, que eso es lo valioso de Marcos. Ya Mateo y Lucas, como dije, lo matizan. Juan, ni se diga, ¿verdad? Juan ya glorifica a Jesús, pero Marcos no. Marcos nos lo pinta como un hombre y como Dios en toda la extensión de la palabra. Pero es maravilloso el Evangelio de Marcos. Marcos nunca se olvidaba del lado divino de Jesús, ¿no? Marcos, que aunque lo plantea como un hombre, nunca olvida. Recuerden que así empezó su Evangelio, una confesión de fe. El Evangelio así inicia, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo
de Dios. Recuerden que la palabra Jesucristo, cada vez que ustedes vean la palabra Jesucristo, deben saber que tiene una fuerza teológica muy importante. Por un lado está la palabra Jesús, que significa Salvador, el que salva, y por el otro lado está la palabra Cristo, el Mesías, el ungido de Yahvé. Unir estas dos connotaciones, bueno, hacía muy poderosa la presencia de Jesús en el Evangelio de Marcos como Hijo de Dios, unigénito de Dios. Por eso es que Marcos dice que se admiraban de su enseñanza, porque hablaba muy distinto a los humanos. Hablaba diferente a, a los fariseos, hablaba diferente que los saduceos, que los senadores, que los juristas. Marcos dice, todos estaban alucinados, anonadados, diríamos hoy en nuestro buen español, con la boca abierta, ¿verdad? Con la boca abierta por cómo les enseñaba. Estaban maravillados a tope. Vean las expresiones que usa Marcos. O sea, Marcos utiliza superlativos, ¿verdad? Donde dicen admiración en gran escala, alucinación y maravillados a tope, es decir, a full. Estaban explotados. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús evidentemente era un mensaje divino. Y finalmente, en el capítulo 10 vuelve otra vez Marcos a decir, los discípulos estaban alucinados con sus palabras. Esto era importante que Marcos remarcara para su comunidad y que ellos también pudieran alucinarse, ¿verdad?, con la enseñanza de Jesús. Esto era el propósito que Marcos tenía al escribir a su comunidad, que también se sintieran admirados, alucinados, maravillados a tope y con la boca abierta por lo que Jesús había enseñado. Al mismo tiempo, ningún otro evangelio nos presenta un cuadro tan humano de Jesús. ¿Vieron? La primera característica del evangelio es que nos va a presentar tal cual es. A sus propios protagonistas, cómo va a presentar a los personajes de las historias que él va a poner en su escrito. Y algo maravilloso es que pinta a un Jesús tan humano como nosotros, ¿no? A veces sus trazos son tan humanos que los evangelistas posteriores, es decir, Lucas, Mateo, Juan, van a cambiar un poco. Ya les expliqué, cómo van a decir, no, ¿cómo? Jesús no pudo haber dicho eso o pensado eso, ¿no es cierto? Entonces lo alteran un poco porque casi tenían miedo de decir lo que decía Marcos de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Marcos dice el carpintero, como una forma de decir, ah, sí, él es el hijo del carpintero, ¿verdad? El carpintero, como, vaya, más suelto, ¿verdad? Más liviano, qué sé yo. Pero Mateo dice, no, 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 ¿cómo le vas a poner el carpintero? Tiene que poner el hijo del carpintero. El hijo, ¿viste? Como que ya hay una filiación paternal, ya hay un trasfondo de familia. Bueno, Mateo va a suavizar mucho lo brusco o lo tajante o lo seco, válgase la expresión, de Marcos. Marcos dice, ya dije, le lanzó al desierto, lo empujó, fue y lo aventó, ¿no? Pero Mateo y Lucas dicen, no, lo condujo, lo llevó, ¿verdad? ¿Cómo que va a aventar el Espíritu a Jesús al desierto? No, es como si lo tomó de la mano el Espíritu, ¿viste? Y lo llevó al desierto y bueno, fue mucho más suave. Marcos dice, el Espíritu fue y lo aventó. Lo lanzó allí y le dijo, arréglate, ¿verdad? Arréglate. Esto es lo lindo de Marcos, a mí me encanta pensarlo así, a veces no hay que refinar muchas cosas, ¿no? Jesús fue una persona como nosotros, que tal vez tuvo algunos palabras muy coloquiales de su propia zona,
de su propio pueblo, ¿verdad? Que evidentemente ya cuando se escriben los evangelios, pues algunos tienen que cambiar las palabras de Jesús porque se oyen tal vez muy complicadas. Es como si yo voy ahora a México y digo palabras aquí de Argentina que les va a complicar a los mexicanos. Entonces hay que como que cambiarle, ¿verdad? Un ejemplo más. Ninguno nos dice tanto acerca de las emociones de Jesús como Marcos. Ninguno. Marcos nos dice de Jesús que era una persona profundamente emocional, era una persona profundamente sensible. Qué lindo es eso. Siempre nos presentan a un Jesús o muy romantizado, o muy hipermetrizado, o hipersexualizado, o a un Jesús con algunos traumas, ¿viste? Porque le ves la cara y tiene la cara de pocos amigos, etcétera. Marcos no. En el capítulo 7 34 y 8 32 dice, Jesús suspiró hondo en su espíritu, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a algo o triste o difícil, ¿no? O lindo también, suspiramos, ¿no? Todos me dicen, che, pará, ¿hasta dónde se fue ese suspiro? Jesús, dice Marcos, suspiró. Dice Marcos 6 34 se conmovió de lástima, le dolió el estómago. No dijo, ay, pobrecito. No, cuando vio a la gente que eran como ovejas que no tenían pastor, se conmueve, le duele, siente su dolor, trata de ser partícipe de ese dolor. Dice que se maravilla de la incredulidad de ellos. Dice, abrió los ojos así grandotes, ¿viste? Como diciendo, ¿en serio? ¿En serio? ¿No crees? No, no te puedo creer. Vos me estás cargando. No, no te puedo creer. Vos no lo aceptás. No crees lo que está pasando. No. Me imagino el Señor así, ¿viste? Como a veces a alguno le pasa cuando nos enfrentamos a situaciones que vos decís, no, no, me está jugando una broma, me parece. Bueno, Jesús se maravilla de la incredulidad de ellos. Marcos también dice que sintió una justa indignación. Señor se enoja, por supuesto, no era de palo. Le corría sangre por las venas, ¿no? Seguro que el Señor dijo, no, para un poco. No, 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 no. No, no. Punto. Vamos a hacer así y no, no, no. No me quieran ver la cara y tampoco se quieran pasar de listos. Y entonces, por ejemplo, un relato que Marcos nos regala, se pueden después leer los otros, pero por ejemplo, el relato del capítulo 10 versículo 14 cuando los discípulos no le dejaban que los niños se acercaran, dice, viéndolo Jesús se enojó, se indignó, dijo, che, para un poco, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te...? ¿No? Iba a decir como un mexicano, ¿qué onda, Juan? Dejen que los niños vengan a mí. No, no, no se los impidan. Déjenlos. Pero le puedo creer a ustedes. Hay una justa indignación, un enojo santo por parte del Señor. No hacía de mala onda, creo, ¿verdad? Pero eso lo descubrimos en Marcos y eso es maravillosísimo, porque es la manera en que estamos aprendiendo a conocer a Jesús. Solo Marcos nos dice que cuando Jesús mira al joven rico en esa historia de que viene un hombre rico y le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, guarda estos mandamientos, ta, 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 ta. El joven dijo, ah, buenísimo, yo he guardado todo eso desde mi juventud. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, bueno, te felicito. Entonces ahora hace algo sencillito. Anda, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y el tipo dijo, no, ahí sí ya no. Se dio la media vuelta y se fue. Cuando se va el chico este, o joven o hombre, no sabemos qué edad tenía, Jesús dice, y cuando miró al chico, le amó. No lo condenó, no lo juzgó, no le dijo, ah, mira, este tipo no me viene a quitarme el tiempo. Dice que lo amó. Vean ustedes el verbo que utiliza Marcos en la reacción de Jesús. Amar. Y recuerden que el amor de Jesús nunca fue un amor ni superficial, ni ligero, ni liviano. Fue un amor profundo.
un Jesús que ama, aun cuando la gente pues no hace lo que tendría que hacer. Jesús dice podía sentir los retortijones del hambre. Llegó un momento en donde él estaba cansado, imagínense caminar por el desierto una, otra vez. Pues no siempre el Señor convertía el pan, piedras en pan. Había que tener plata, ir a comprar al pueblo para comprar un pedazo de pan y empezar a comer. O sea, no crean que Jesús fue Superman, ¿no es cierto? Fue un hombre que tuvo que buscársela y rebuscársela, que tuvo que buscar, sí, che, ¿cuánto tenemos? Y mira, tenemos tanta plata. Y una mujer dijo, tranqui, yo traje un poco de plata, así que bueno, vayan y traigan unos dátiles, traigan unos pueros, traigan un pedazo de pan, qué sé yo, poco de vino y vamos, bueno, el vino era caro, pero a veces creo que se daban el lujito. Y entonces, por ejemplo, tenemos en el capítulo 11 versículo dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Bueno, ustedes saben lo que es tener hambre, ¿no es cierto, hermanos? Se te pegan las tripas a las costillas, a la espalda. Es una sensación terrible. ¿Quieres comer? A mí en lo particular me da una ansia, me pongo ansioso, empiezo a transpirar, siento que me mareo. Bueno, todos hemos pasado la sensación de tener hambre. Bueno, Jesús también la pasó. Y finalmente dice, podía estar cansado y necesitaba descansar. En este relato que tenemos de Marcos sobre la tormenta que se desata en el mar, hay una escena en el capítulo 6 versículo 31 que desconcierta, porque dice en el 31, pero no estoy diciendo de Jesús anda sobre el mar. eh, bueno, ahora les digo por qué pensé que era esta situación. Porque en el capítulo 4 en el primer relato de cuando Jesús calma la tempestad, en el capítulo 4 dice, se levanta el versículo 37 dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El Señor estaba agotadísimo, ¿verdad? Estaba hecho fleco, decimos aquí en Misiones. Así que se durmió. Bueno, cuando Jesús recibe a los discípulos que han ido a su gira misionera, que vienen cansados, que vienen y demás, que está la muerte de Juan el Bautista, Jesús dice entonces tomó a sus discípulos, les dijo, venid vosotros aparte de un lugar desierto y descansad un poco. Hay que descansar, hermano, no todo es trabajo, no todo es esclavizarse al trabajo. Vean entonces cómo vemos a un Jesús que suspira, que se conmueve, que se maravilla, que abre los ojos grandotes, que se indigna, se enoja, que ama aun cuando le batearon, ¿viste? Aun cuando le dieron la espalda, que sabe lo que es que las tripas se le peguen, ¿viste? A la espalda y que pues como todo tenía derecho a descansar, tenía derecho a dormir profundamente, como diciendo, no me molesten ahora, señor, hay un montón de ciegos, señor, hay un montón de endemoniados, señor, hay un montón de paralíticos. Y Dios le dijo, basta, yo necesito dormir. ¿verdad? Qué hermoso, la verdad, a mí me fascina, me emociona toda esta situación. Bueno, eso se lo debemos y lo agradecemos infinitamente a Marcos. Otra característica, ¿verdad? Primera característica puede ser una pregunta de examen. Dime algunas características del Evangelio de Marcos. Recuerden que Marcos pinta a Jesús tal cual es, que no olvida su lado divino, que lo presenta en su lado humano. Y otra característica es que es probable, ¿verdad?, que Marcos pudo haber sido un testigo ocular, es decir, que él pudo haber algunas cosas. Esto hay autores o biblistas o eruditos que no lo comparten, pero pues está esta evidencia, ¿verdad? Porque inserta detalles en la narración que solo alguien que estuvo ahí, que lo vio, lo pudo plantear. Ahora,
Hay una respuesta a esto, ¿verdad? Pero primero vamos a ver cuáles son estas expresiones que colocan a Marcos como diciendo, che, me parece que él estuvo con el Señor, aun cuando Marcos escribe 70 años después. No, perdón, 40 años después. 40. Fíjense, Mateo, el Evangelio de Mateo 18:2 dice, llamando hacia un niño, lo colocó en medio de todos. Bueno, esa es la narración de Mateo. Pero Marcos añade un detallito. ¿Vieron que los detallitos son los que marcan la diferencia? Marcos añade algo que ilumina toda la escena, que le da un sentido diferente a la escena. Un exégesis y una hermenéutica diferente a la escena. Marcos dice, y tomó un niño, lo puso en medio de ellos, hasta allí está bien con Mateo, y el detalle que pone Marcos es, y tomándolo en sus brazos. Este gesto tierno, este gesto de hacer upa, ¿verdad? Como decimos acá, de hacer upa, de abrazarlo, de tenerlo en el regazo, ¿no? Y mientras tenía al guricito aquí en el regazo, el Señor hablaba, charlaba, daba su enseñanza. ¿Por qué Jesús carga al chiquito? ¿Por qué le hace upa? ¿Verdad? Bueno, esa es la exégesis que uno hace. ¿Por qué? Y entonces, solo alguien que pudo haber estado ahí y se dio cuenta de eso, ¿viste? Ese dato particular, y dijo, ah, mira, le hizo upa. Otro detalle es, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Marcos, que también Lucas y Mateo nos hablan sobre el mismo episodio, Marcos es el único que nos dice que la gente se sentó en grupos de 100 y de 50 y que parecían como lechos de flores en el jardín, ¿no? ¿Qué dice Marcos 6:40? Bueno, dice, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Así como que grupos todos, ¿no? Imagínenselo, dispersados, grupos, y parecía todo eso, ¿viste? Como un jardín de flores. Bueno, ¿quién pudo haber pensado que los grupos, porque, a ver, vamos a comer y siéntense donde puedan, ¿verdad? Pero en el caso de Marcos, dice que Jesús los pone en grupos de 100 y en grupos de 50. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no de 200? ¿Por qué no de 40, grupos de 40, grupos de 20, más reducidos? ¿Por qué de 100 y por qué de 50? Ah, bueno, ahí viene el estudio que ustedes hagan de los textos, ¿ok? Otro ejemplo, cuando Jesús y sus discípulos se dirigían por última vez a Jerusalén, solo Marcos nos dice que Jesús iba andando delante de ellos, o sea, todos iban atrás y él iba hacia adelante, iba solo, ¿viste esa figura de Jesús solo y ellos atrás? Nadie lo acompañaba a la par, nadie caminaba delante de él, él iba adelante, ¿verdad? Iba adelante. Evidentemente es una expresión con una carga teológica importante, porque el que iba a morir en Jerusalén era él, ¿verdad? El que tenía que dar su vida en rescate por muchos era él. Por eso Marcos lo ubica a la cabecera, a la entrada de la ciudad, de la cual dentro de poco lo va a asesinar. ¿Ah? Por eso esa expresión, vean, toda expresión tiene una carga teológica. No es porque se le ocurrió al autor. ¿Cuántas veces el Señor no caminó con sus discípulos? Un montonal de veces. Pero en esta ocasión en específico, cuando iba a entrar a Jerusalén, Él va adelante. ¿Por qué? Porque el que va a morir es Él. Y otro último ejemplo, cuando Marcos nos cuenta la historia de cómo Jesús calma la tempestad, que ya les leí que estaba redormido, incluye una frase que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Mateo no lo registra, Lucas no lo registra. Dice, y estaba en la popa de la barca durmiendo apoyado sobre un cabezal. O sea, alguien lo vio y dijo, ah, déjenlo, sí, se acomodó bien, está ahí, sí, sobre el cabezal y se acomodó. Ah, bueno, listo, dejen que duerma un poco. Se viene la tormenta y bueno, ahí ya lo despierta. Estos detalles
en una obra que tiene 40 años de distancia entre los hechos ocurridos y lo que se está escribiendo, que muchos de nosotros hay un montón de detalles que no tenemos en cuenta. Bueno, para Marcos sí los tiene. Y esta es una de las características de Marcos. El quinto es el realismo de Marcos y su sencillez se notan en el estilo de su griego. Por ejemplo, su estilo no es elaborado ni pulido cuidadosamente. Cuenta las historias como las contaría un niño, porque añade la palabra "y", las conecta, ¿verdad? Y después hizo esto, y después hizo el otro. Por ejemplo, en el capítulo tercero, en griego hay 34 frases u oraciones, una detrás de la otra, introducidas por una y seguida por un verbo principal. Por ejemplo, dice, voy a solo leer versículo 1 del capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre. 2, y le acechaban. eh, y ponte en medio de ellos. Y él extendió, y la mano fue restaurada. Y salidos los fariseos, y le siguió una gran multitud, y de Judea, y de los alrededores de Tiro, y los espíritus inmundos, y le daban voces. Y llamó así los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, y que tuviesen autoridad, y para echar fuera demonios, etcétera, ¿no? O sea, es como un niño, ¿no? Y pasó esto, y pasó el otro, y sí, y luego sucedió el otro, y luego nos fuimos allá, y luego llamó a estos, y luego sanó al otro, y luego, ¿ah? Es la manera en que un chico impaciente contaría su historia. Es hermoso esto, ¿verdad? Es una forma, por eso, muy cautivante. Y esa palabra ahí coloca la narración en una rapidez interesante. Bueno, le gustan mucho estas frases y acto seguido e inmediatamente que aparecen en el Evangelio 30 veces. O sea, inmediatamente. Esta palabra inmediata es vamos a la escena que sigue, ¿no? Y acto seguido, es decir, bueno, ya terminó esto, listo, vamos al otro relato, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. ¿Ah? A veces se dice de un relato que marcha, o sea, que va a un ritmo que hay que seguirle el paso. Pero la historia de Marcos no solo marcha, sino corre, va corriendo, con una especie de intento jadeante para relatar la historia tan gráficamente como le parece al mismo narrador, ¿no? O sea, va tratando de ser lo más concreto, lo más descriptivo, lo más pictográfico que pueda, pero evidentemente él dice inmediatamente, acto seguido, va corriendo las escenas, ¿no es cierto? Porque él quiere llegar a la cruz. Él quiere llegar a la cruz. Bueno, bastante a menudo Marcos nos va a transcribir las palabras arameas que usa Jesús, pero las traduce. Esto nos hace pensar que al traducirla, los lectores de Marcos no conocían el arameo. Por eso otra vez. Por eso Marcos tiene que traducirlas. Alguien escribe en español, pero me pone una palabra en alemán, no voy a escuchar nada, no voy a entender nada, necesito que alguien me las traduzca, ¿verdad? Que alguien me las traduzca. Los ejemplos son estos. La hija de Jairo, Jesús le dijo, Talita Kumi. Y si ustedes van al capítulo 5 versículo 41 dice, tomando la mano a la niña, dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El arameo es ese. Jesús hablaba esas palabras son de Jesús, Talita Kumi, o Talita Kumi, o qué sé yo, no sabría, pero ese son palabras arameas. Ahora,
¿Por qué Marcos tiene que traducirla? Porque sus lectores no son judíos, ¿verdad? No son judíos. Sus lectores son paganos que viven en Roma. Por ejemplo, al sordo con impedimento que él habla le hizo efata, ¿ah? Que es otra palabra aramea. Y si levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata, es decir, o sea, traducido es se ha abierto. Interesante, Marcos conserva palabras nativas de Jesús. Y hermoso que las haya traducido, por si no, imagínense, va a decir efata, y yo no sé qué es efata, no tengo ni idea. Un don que se dedica a Dios es corbán, en el 7:11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, el padre o la madre, es corbán. Anda a saber qué es corbán. Pero Marcos dice, bueno, yo sé que estos no van a entender nada, así que dice, ¿qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Mi ofrenda a Dios. Y finalmente, en la cruz, conserva Marcos las palabras arameas del grito de Jesús, que Jesús dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y el mismo Marcos dice que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que estas palabras, ¿no es cierto? Talita cumí, fata, corbán, Eloí, Eloí, lama sabactani, o Abba Padre, ¿verdad? Abba, esa es la palabra aramea, y Marcos la traduce junto y dice Padre, o sea, es lo mismo, decir Abba o Padre es lo mismo, ¿verdad? Pero para que entiendan sus lectores. Así que el estilo de Marcos es un estilo muy sencillo, muy fácil de entender y que ninguno de sus lectores evidentemente se iba a quedar con el ojo cuadrado. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la clase para, porque ahora vamos a pasar a lo que es el autor del Evangelio. Así que por esta clase, esta sesión, vamos a dejar aquí y mañana seguramente grabaré la segunda parte. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se emocionen con esto. Sé que es mucha información, sé que es mucha información, pero de alguna manera tenemos que obligarnos a aprender. Estamos hablando del Señor Jesús, estamos hablando de su vida y me interesaría profundamente que sí o sí, al menos por memorización, ustedes puedan tener esto. Así que sé que es difícil, ya a esta altura del año ya nadie más quiere aprender, ni memorizar, ni nada por el estilo, pero necesito que lo hagan, ¿ok? Necesito que lo hagan y sé que lo van a hacer bien, así que ya tienen mucho conocimiento, estamos ya casi a finales del segundo año, así que ustedes tienen ya mucho vocabulario, han pasado muchas materias. Confíen en eso, ¿verdad? Confíen en eso. Así que ánimo para lo que tiene que ver con el examen final. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Paz.